Desde ya, Tribuna Teológica y la reseña de Fray Chu. Aprendamos juntos con este break sonoro por emisoras Reina 870 AM y Reina Católica, una producción de la Universidad Santo Tomás, sede Tunja, Departamento de Comunicaciones. Un cordial saludo para todos ustedes, mi nombre es Fray Iván Fernando Mejía Correa y hoy les vengo a hablar sobre la humanidad de Dios. José María Castillo, La humanidad de Dios, Madrid, Trota, 2012, 118 páginas. Palabras clave: Dios, trascendencia, inmanencia, fe, Jesucristo, humanidad, teología, iglesia. Después de la presentación de Juan Francisco García Casanova, el controvertido teólogo español José María Castillo desarrolla 9 breves capítulos donde presenta qué implica la humanidad de Dios y cuáles son las implicaciones para la vida del creyente. En el capítulo primero, Hablar de Dios en nuestros tiempos, Castillo argumenta claramente que hoy es difícil hablar de Dios, y esto porque se ha producido un cambio cultural que encuentra su génesis en el siglo XVIII. Sin embargo, para el autor las religiones siguen hablando demasiado de Dios, lo que produce en muchos, según el autor, diversas actitudes. En el capítulo 2, Hablar de Dios en España, el autor considera que hablar de Dios en España, para una parte considerable de la población, es evocar recuerdos amargos. De otra parte, el teólogo muestra la separación que se dio entre el Estado y las facultades de teología promulgada por Manuel Ruiz Zorrilla, pero también con ayuda, según Castillo, de los obispos que no estaban de acuerdo con el sistema académico que se ofrecía en la universidad. Sin embargo, este divorcio empobreció el saber teológico porque la poca teología que se elaboró no tuvo la oportunidad de dialogar con las otras disciplinas del saber. En el capítulo 3, Pensar al trascendente desde la inmanencia, se realza la importancia de la inmanencia, aseverando que es desde allí donde se puede hablar propiamente de Dios. Es así que la historia se vuelve el lugar por excelencia donde se encuentran las huellas de Dios. En el capítulo 4, La crisis actual de la fe en Dios, según José María Castillo, arguye que la crisis de Dios hoy es producto de una imagen distorsionada de Dios y es una imagen que se ha fabricado desde nuestra inmanencia. En el capítulo 5, La fe en Dios como saber y como convicción, el problema de Dios radica en las representaciones que se presentan de Dios y vienen formuladas por la metafísica. Ahora bien, según el autor crítico, el sentido de Dios se recupera apelando a la praxis histórica, es decir, no preguntar por su esencia, sino cómo Dios se manifiesta en la historia de los hombres. Es así que la verdadera relación con Dios no se concretiza en el terreno de la fe, sino de la ética. En el capítulo 6, el centro del cristianismo no es Dios sino Jesús. Castillo afirma que Jesucristo es el que le da el sentido al cristianismo y esto acarrea grandes consecuencias para la teología. Solo en el plano humano se puede encontrar a Dios. Para explicar esto, Castillo apela a 3 tradiciones: la de San Pablo, San Juan y San Mateo. De otra parte, trata de presentar que lo más importante es lo profano que lo sagrado. Además, la única forma de relacionarse con Jesucristo es a través de la auténtica misericordia. En el capítulo 7, La humanización de Dios, mística y teología, todo esto se esclarece a partir de la kenosis o anonadamiento de Dios. Muchos teólogos, especialmente los de la escuela de Alejandría, comprendieron que es en la humanidad de Jesucristo donde se hace visible Dios. No obstante, muchos no comprendieron esta forma de hablar de Dios, ya que en el Imperio Romano se le daba demasiada importancia a la religión, la vivencia de los misterios y la fe en los dioses. De ahí que a los primeros cristianos incluso se les condenó de ateos. Empero, poco a poco, según Castillo, la manera de ver a Jesucristo se fue perdiendo y con esto el talante liberador, de manera que la memoria del Señor Jesús pasó a un segundo lugar. Y al integrarse el Evangelio en la cultura del imperio, ya se dejó ver a Dios como Padre y se procedió a verlo desde una perspectiva más jurídica. Y entonces empezó a ver a Dios desde el poder y la dominación bajo las secuelas milenarias del nefasto constantinismo.
Desafortunadamente, este distorsionado modo de comprender a Dios ha traído formas que hacen verlo a Él como un todopoderoso que se refleja para el autor en la Curia Vaticana, y su poder temporal se hace sentir en el resto de la Iglesia con mucho autoritarismo. Esta imagen de Dios que se tiene no concuerda con la lógica del Evangelio y de los primeros cristianos. En el capítulo 8, el cristianismo como movimiento no religioso, para el cuestionado teólogo, Dios no se muestra tanto en lo religioso y en lo sagrado como se deja inclusive palpar en lo humano. De ahí que se deriva una nueva espiritualidad que no se encuentra en la práctica de ritualismos y observancia de normas rubricistas, sino en una vida ética que le da el paso a la vivencia de la misericordia por encima de un catálogo de creencias. Para este lúcido autor, y esto levanta ampolla en los círculos eclesiásticos, la Iglesia se ha adueñado de una imagen de Dios que no es la verdadera, de la que presentan los evangelios. La Iglesia está llamada a testificar es que en Jesucristo se vive y plenifica la verdadera humanidad. Es así que el Señor Jesús no es ningún fundador de una religión más o de una iglesia de poder humano. En el último capítulo, El futuro de la Iglesia y de la teología, José María Castillo sostiene, sin respectos humanos, que la Iglesia tiene futuro siempre y cuando se vuelva al Evangelio y caiga en la cuenta de que esa es la inmanencia donde nos podemos encontrar con Dios. De ahí que a Dios se encuentra en lo humano más que en una trascendencia estratosférica. Valoración crítica. Se trata de un libro que, con parresía bíblica, se atreve a poner en tela de juicio las creencias cristianas y la imagen tergiversada de Dios que se puede derivar de ellas. Es importante leerlo para realizar un examen de conciencia de cuál es la imagen de Dios que asumimos. De hecho, según la imagen de Dios que cada uno desarrolle, así procederá en la vida cotidiana. La voz de Fray Iván Fernando Mejía Correa, de la Orden de Predicadores, en el programa Tribuna Teológica. La reseña de Fray Chu. Los esperamos el próximo martes desde las 4 de la tarde.